Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Casa de las Letras, a la Casa de Caballero Bonal, la casa de todos los lectores y lectoras, y estamos felices de teneros aquí a tantas personas además importantes, tantas personas prestigiosas. Aquí hay artistas, hay personas de teatro, hay personas de las letras, de la fotografía, de la música. Estoy viendo aquí un compendio de un ramillete de artistas, y el que no es artista porque es lector, ¿verdad? Porque quien viene a ver un libro como el de hoy, un inédito de nuestro queridísimo Julio Mariscal, pues es porque sabe lo que lee, porque tiene un criterio de lector. Julio Mariscal, ya lo sabéis, era miembro de la generación del 50, era un poquito mayor, muy poco, que Caballero Bonal, y fue amigo, sobre todo en la juventud, y guardamos un ramillete de cartas muy íntimas y muy bonitas de su primera juventud, de cuando estaba haciendo la mili, y le tenemos un especial cariño a su recuerdo. Yo no pude conocerlo, pero sí que lo he leído mucho, y me consta que Caballero Bonal le tenía un aprecio no solamente como persona, sino sobre todo como poeta. Y que tengamos el privilegio de estrenar un libro nuevo, un inédito, y además en prosa poética, y además que se haya hecho desde Paterna, su segundo pueblo, y que tengamos aquí a Pedro Sevilla, a Juan Sánchez, a Manuel Sánchez del Andaluce, y al sobrino de Julio Mariscal, se llama otro Sánchez, hoy estamos con los Sánchez, a Aurelio Sánchez Mariscal. Tenemos aquí a cuatro personas que estuvieron muy cerca de él, que conocen muy bien la persona y la obra, y que nos van a dar una tarde maravillosa. Pero es que además hoy tenemos la voz de Jerez, que es Pepe Marín, que va a leer algunos de los textos del libro, y luego vamos a tener, digamos, la voz de Paterna, que es Rufino de Paterna. Ya lo hemos tenido aquí un par de veces, en un par de ocasiones, y lo hemos disfrutado, esta voz maravillosa del flamenco hondo, que está acompañado además por un guitarrista de nombre Manuel López, menos mal que no es Sánchez también, porque hoy tenemos la lista de los Sánchez, y creo que nos van a dar una tarde estupenda. Me encantaría que de alguna manera Caballero Bonal hubiera estado aquí presente, lo está en espíritu, pero lo habría disfrutado de una manera muy especial, porque aquí se une todo: la amistad, la poesía, arco, Paterna, el flamenco, la guitarra. O sea, esto es un lujo, un lujo. Yo me retiro, porque va a haber aquí muchos protagonistas, y voy a disfrutar ahí en la primera fila. Muchísimas gracias a todos por venir. Al final un vino, que no se me ha olvidado. Por cortesía de Tabanco, el pasaje, ya la guinda del pastel. Así que nada, a disfrutar. ¿Se ve bien? ¿Me se ve bien? Yo, para los compañeros de bienvenidos, a ver si me separa un poquito, porque está muy alto. ¡Ay! ¡Oh! Gracias, Pepa. Gracias. Muy bien. Después de las palabras de la directora de esta casa de la cultura de todo, les quiero agradecer su presencia aquí y agradecer a los organizadores de este acto que me han invitado para que yo les lea algunos de los textos de ese libro titulado Pueblo. Ese pueblo donde Julio Mariscal permaneció fueron 10 o 20 años, 10 años. Fue maestro y tuvo una vinculación tremenda con Paterna de Ribera, un pueblo al que yo igualmente estoy unido por simpatía, por tradición, porque tiene el cante, que
que a mí es algo que me seduce, me ha seducido siempre, y Paterna es la cuna de la petenera. Yo no quiero cansarles, quiero pedirles permiso a todas y a todos ustedes para empezar a dar lectura a unos textos que tengo aquí seleccionados. Por ejemplo, uno que se titula Calle Real. La calle real de Paterna no tiene las esquinas de acero, como canta del alosno, el tercio vivo de su fandango, sino la berroqueña gris y duros sillares que encienden las herraduras del caballo y desdibuja el levante. Es como un goterón de estaño en la plata rumbosa de su empaque del 19, calle de cigarrillos exóticos que sobraron del último alijo, de cafés con altavoces, de profesionales endurecidos por la rutina y la sombra del cacique reventando su mala intención por bárbaras risotadas siniestras. Se diría que no es una calle de Paterna, si no fuera por este hombre que ahora nos cruza con sus piernas arqueadas del caballo y su sino de muerto en mitad de cualquiera asilos de la pareja caminera. Volveríamos a decirlo si no ardiera entre los 4 cirios maravillosos, que son los 4 versos de la petenera, que la llevan a hombros por caminos de plenitudes populares. Adiós, petenera mía, ¿cuándo te veré pasar con tu cántaro y tu risa por esta calle real? Hay otros muchos, a mí me parecen todos inmensos, pero quiero dar lectura a uno que se titula Agosto, y no es un homenaje al agosto que hemos pasado de calor, en absoluto. Lo que ocurre es que hay algo que me recuerda a mi niñez, lejana. Pero cuando las mujeres, sobre todo las mujeres que estaban en casa, en la casa de vecinos, algunas o algunos de ustedes las conocen, yo he vivido en varias de ellas, y ahí es contacto, como no existían los móviles, afortunadamente para aquella época, entonces la gente se hablaba de tú a tú, y se gritaba por la calle, se saludaba de balcón a balcón cuando había balcón, si no ventana o patio o calle. Una vecina sube por la calle, va por un poco de azafrán o por una modeja de lana o por el cerdo pequeño que los chiquillos, en la calma de las 12, aventaron hacia las setas. Otra vecina, desde la laguna de sombra del portal, le gritaba: «María, buen viento de barba». El espolón de la media viene como una agujeta de plata a clavarse en la media naranja de la canícula. Los hombres ahora ocultan su miseria de siglos bajo estos nombres maravillosos: segadores, trilleros, carreteros, nombres de limpia prosapia andaluza, relucientes como el mejor cobre de Lucena, que dejan en la boca un sabor de angolas, pero que no basta para levantar el quintal de sol que les hormiguea en las espaldas. Luego, con las 3, saltará la marea, zumbará entre la paja, arremolinándola como un tronco de música, y el gazpacho a las 5, y el volver cantando por todos los caminos. Pero todavía esos vecinos y esa vecina que sube por su azafrán, o por su cerdo, o por su madeja de lana, y esa otra vecina
que le grita desde la laguna de sombra de su portal: María, buen tiempo de parva. ¿Qué tiempo tengo? Yo tenía Corpus, por ejemplo, porque en el fondo habla igual del pueblo y de las cosas del pueblo. Subió el primer cohete y fue un navajazo en el azul enfermo del alba, un desgarrón por donde se le derramaban las estrellas a la noche. Pero desde mucho antes las mozas andaban con la copla y los brazos al aire en eso de las últimas abejaditas. Luego, por la mañana, iba subiendo el rosario de beatas. Cada una tenía su distintivo, su lugar y su espina. Cruzaba doña Concha, siempre barroca, de postizos y añoranzas, entre las tres hijas, en estado de merecer. Doña Natividad, con el vinagre de sus años de maestra de escuela. Doña María Jesús, con el merino de su viudedad prematura y el melocotón fresco, todavía apetitoso, de su cara entre bolillos de almagro. Cuando apareció Sacramento, ya con las 11 encaramadas sobre el campanario, los cohetes apenas se podían con el bárbaro sol de los cercanos. Venía blanco y oro, bajo palio, que llevaban las personas de orden, profesionales recocidos, terratenientes que habían adquirido el don más o menos grande según el número de fanegas que encerraban su cazurrería en una sonrisa boba, lívida, turbia del negocio del alijo de chaparrón o el pellizco. Todo ello arropado por el pueblo. Ese pueblo de manos encalladas por la esteva, de piernas curvadas por el caballo, de espaldas deformadas por el matute. Y así, por calles de albero iba, entre panderito de harinas, entre colchas de bodas, juncias y olor a cuero, a romero, a pan recién sacado. La mañana, tan ancha, tan madura, se le quedó pequeña y era tan diminuto que el sacerdote tenía que elevarlo para que alcanzara a los ojos, pero a la vez tan enorme que no bastaría para hacerlo toda la barba del agosto. Y ya voy a terminar. Voy a terminar aquí. Les voy a decir les voy a leer un texto cuyo título ahora mismo a mí personalmente no me divierte, pero está así escrito y yo lo digo. La tonta es su título. Perdón. Ya no puedo más. Era trágico verle cruzar la calle. No tiene más que hueso y pellejo. Los chiquillos la andan pellizcando por las esquinas. Si al final, vamos, habría que tener estómago. Los mozos, entre risotadas y palabras obscenas, reclutando osadía al amparo del grupo, le gritaban: Juana, si no lo enseñas te doy un real. Juana, si me lo enseñas. Juana era morena, de mediana estatura, de labios crueles y pómulos cavernosos,
Tenía los pies enormes y los ojos negros, profundos y bobos, que miraban ausentes, como si al clavarse miraran más allá de lo mirado. Andaba en esa edad incierta en que el rostro se esculpe entre dos arrugas y el cuerpo aún conserva un gesto o una curva de abril, de clara tarde y de disanto. Para los que aún andaban sin alcanzar los 30, Juana había existido siempre. Su idiotez llenó de pavor las travesuras iniciales. Había sido dique para sus días en ovillo, piedra para sus burlas de internado, compasión y muletilla para esta actualidad de hombres de provecho. Ella tenía su sitio en la colmena del pueblo. Se destinaba a los oficios más inverosímiles. Lloraba a los muertos. Llevaba ese misterioso billete de los enamorados. Rebuscaba las aceitunas de noviembre o las espigas de junio y mendigaba a cambio un trozo de vestido o un cocido trasnochado. Iba viviendo de todo lo inservible, lo sucio, lo condenado al desván o al pudridero. Se la encontraba en todas partes. Uno se había hecho encontrarla y sentía algo entrañable ante el salivazo de su simpleza, de su suciedad, de su carne neutra, de sus senos sin lumbre, de su cintura sin brillo. Se la empezó a ver despaciadamente. Se la empezó a sentir por su vacío en la plaza, en las fiestas. Quizá alguna vez entre dos luces, en esa hora acongojante de los crepúsculos, una tarde, era agosto, los campos requemados, vacíos, negros por el sol de la trilla, la vimos subir al borde de las 4. Cruzaba la tarde trabajosamente, cubriendo de harapos una preñez monstruosa, cuyo origen había de buscarse en los zagalones. ¿Cuántos? Borrachos de sol y brutalidad tras las jornadas de siega. En los 18 años pujantes que zancandillearon su idiotez para estrenar la letra del más sabroso de los pecados. Buenas tardes. Nada, para mí personalmente y para nosotros los integrantes de esta mesa es un placer estar hoy aquí para presentar el libro Pueblo de Julio Mariscal, libro inédito, como se ha dicho ya, el primer inédito que se publica tras 45 años desde la publicación de Aún es hoy, del libro del poemario Aún es hoy, que se publicó de manera póstuma en el 80. Me han pedido que haga un poco de hilo conductor, ¿no? Y de que vayamos presentando un poco a los integrantes de la mesa. Tenemos a Aurelio Sánchez Mariscal, una persona imprescindible en cuanto a la obra y a la edición de la obra de Julio Mariscal, puesto que él es sobrino directo del poeta y ha velado durante muchísimos años porque la obra de Julio Mariscal perdurase, teniendo perfectamente ordenado
ordenado cada legajo y cada papel, y por lo tanto pues facilitando a investigadores y a admiradores de la obra de Julio Mariscal que se interesaban por acercar a su casa que él ha abierto con una hospitalidad espantosa en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y por tanto pues ha facilitado que lo que siempre a él pues le ha preocupado, y es que la obra de Julio Mariscal tuviera la difusión que realmente merecía. Después tenemos también a su hijo Manuel Sánchez Ortiz del Andaluce, que bueno, que se ha hecho cargo recientemente de esta labor emprendida por su padre. Yo siempre digo que de casca le viene al galgo, porque realmente tiene un rigor, ¿verdad? Y a la hora de conservar y de facilitar el trabajo, y una preocupación porque esta difusión pues se sigue realizando hoy día, y por eso pues también eso, el trabajo de ellos dos, uno durante tantísimos años y otro que se ha hecho cargo recientemente, pues es uno de los principales motivos por el que este libro se ha podido publicar. Manuel también, pues aparte él es profesor de griego en la Universidad de Cádiz. Yo que lo he conocido relativamente hace poco tiempo, pues cada persona con la que hablo que ha pasado por la universidad destaca su buen hacer y su trato cercano a todo el colectivo universitario, con lo cual pues es de agradecer también que haya puesto ese carácter suyo, y también el rigor que le aporta pues tener esa formación de profesor universitario, por lo cual pues se ve reflejado en la edición del libro al final. Y después tenemos a Pedro Sevilla, poeta de Arco, muy conocido por todos los presentes, los aquí presentes, aparte de la calidad que tendríamos que destacar de su poesía, ¿verdad? Y de su prosa, ¿no? Yo, para mí, siempre que tengo la oportunidad lo digo, La Fuente y la Muerte será uno de los mejores libros que yo he leído y que cualquier persona que esté aquí sentada podría leer a lo largo de su vida. Y bueno, y aparte de eso, Pedro es un referente en cuanto a los estudios de Julio Mariscal, ¿no? Desde ese primer ensayo que publicara llamado 10 de julio, ¿no? Que es lo primero que muchos de las personas que se han interesado por Julio Mariscal han terminado leyendo, y después pues él también, debido a su amistad con Aurelio y también con Manolo, pues es un referente y una persona fundamental a la hora de preservar y de estudiar a Julio Mariscal. Además tiene un carácter también, ¿no? de acogimiento y de hospitalidad, que hace que cualquier persona que realmente quiere conocer la figura del poeta Julio Mariscal, pues tiene lo primero que se encuentra es con los brazos abiertos de Pedro Sevilla. Entonces, así, y bueno, y yo el último, ¿verdad? Soy Juan Sánchez, me conoce mucha gente como Juan de Paterna, y bueno, tengo una pequeña asociación en Paterna, tenemos una pequeña asociación, Impresiones, desde la cual pues iremos comentando que llevamos 12 años de existencia. Este año cumplimos el año 12º, y bueno, desde muy pronto nos interesamos por la figura de Julio Mariscal, porque nos dimos cuenta de que era una figura clave en Paterna, que ejerció mucha influencia allí, y a la vez pues Paterna nos dimos cuenta que había ejercido también muchísima influencia en el poeta. Y nada, pues os dejo para empezar con Aurelio Sánchez Mariscal, sobrino y depositario de la obra del poeta. Buenas tardes. Ya he dicho que soy Aurelio Sánchez Mariscal, sobrino del poeta Julio Mariscal. Yo me quedé cuando él falleció hace muchos años con toda su documentación, que era un pele suelto que tenía en 2 cajones. Entonces eso me ha costado la misma vida, porque he ido organizando lentamente, pero en un momento determinado me encontré con un libro ya grabado y terminado.
Histórico y el libro Pueblo. Entonces yo he ido dejando porque no publicaba nada de Julio, porque no me quería publicar cosas nuevas. Y entonces ya mi hijo, cuando vivió conmigo, pues decidió, y con Juan también Pedro Sevilla, que lo publicáramos porque merecía la pena, porque es que, entre otras cosas, es una deuda que tenía Julio Mariscal con Paterna de Rivera, porque según él le decía, donde más feliz había sido en su vida, había sido los 10 años que estuvo en Paterna. En fin, ya mi hijo le seguirá comentando, y os agradezco vuestra presencia. Buenas noches. Bien, yo voy a ser muy breve, no piensen que es falsa modestia, realmente todo el mérito de que estemos hoy aquí, que este libro se presente, en primer lugar, como se ha dicho, es de mi padre, porque la labor difícil, la labor de conservar, de organizar todo el material tan disperso que estaba en la casa cuando fallece Julio, es suyo. Fueron muchas tardes después de venir de trabajar, muchas horas, muchas noches que privaba de ese tiempo a su familia porque él sentía que había que conservar esa herencia, ¿no?, de Julio. Mi mérito, como digo, es bien poco, es simplemente, bueno, pues cuando él ha decidido que quería que yo siguiera conservando esa herencia, pues la he asumido, pero ya el material estaba ahí totalmente preparado. Efectivamente, una de las cosas que quedaban era ese pueblo, aparte de que es más material inédito, pero en prosa teníamos ese pueblo que además él había dicho en vida que le gustaría publicarlo, porque efectivamente que se publicara porque era esa deuda de gratitud hacia Paterna, y de hecho, bueno, pues también en algún lugar se publicó en la revista Caleta, se publicaron un par de relatos y ponían del futuro libro Pueblo. Como digo, yo simplemente cuando Juan Sánchez y Pedro se acercan y quieren publicar eso, pues lo único que hago es facilitarle todo, cederle evidentemente los derechos para que eso viese la luz, porque la responsabilidad que como herederos de la obra se tiene es precisamente la difusión de esa obra, la conservación, y que pues vaya llegando al mayor número de personas y que se conozca otra faceta de Julio, que no era solo la poesía, sino esta prosa, pero tan poética como hemos tenido la oportunidad de disfrutar aquí en esta interpretación magnífica, ¿no? De hecho, el año próximo también esperemos que salga una edición bilingüe que se publicará en Londres, porque también en esa labor de difusión pues estamos intentando ir más allá incluso del terreno del español. Por eso cuando Juan llegó, pues evidentemente las puertas abiertas y todas las facilidades, y luego, bueno, pues mi labor, como ha dicho también Juan, ha sido simplemente revisar que ese libro, que algunas partes que había dudas, pues nos sentamos, pero no fui yo solo, fueron varias tardes. También cuando antes ha dicho lo del móvil, fueron muchas conversaciones de WhatsApp comentando, bueno, pues qué nos parece esta palabra, qué esta expresión, a qué se refiere esto, y luego pues varias tardes en casa también pues debatiendo si se publicaba esta expresión o aquella otra. Realmente mi mérito, como ven, es bien poco. Realmente el mérito, como digo, fue de mi padre, y luego pues evidentemente de Pedro, que ha hecho ese magnífico prólogo, y de Juan, que es el que es el alma mater de todo esto, porque ha sido él y su Asociación Impresiones la que ha hecho posible pues que hoy vea la luz de este libro. Así que nada más, muchas gracias. Buenas tardes. Yo para no redundar en todo lo que se ha dicho, que es todo verdad, únicamente quiero recalcar mi agradecimiento a la Fundación Caballero Bonar y a su directora Pepa Parra por su acogida siempre amable. Y bueno, decir que yo he hecho el prólogo con la honradez y con el cariño que vengo tratando todo lo que se relaciona con Julio Mariscal. Mariscal es un poeta que yo le debo mucho, y por tanto siempre que me acerco a su obra es con el máximo de respeto
y como digo, con la máxima honradez. Y nada más, yo últimamente, antes yo me confeccionaba en mi casa en papel y venía muy tranquilo a los sitios, porque, bueno, incluso podía ensayar cierto lucimiento, pero ahora he decidido hablar sin papel, por lo cual a lo mejor pierdo en vistosidad, pero se gana en autenticidad. Lo que me ocurre es que a la hora de los nombres propios me extravío, porque, por ejemplo, en las presentaciones que hemos hecho de de este libro, del libro Pueblo, a la hora de hablar de poetas o de personas que han reivindicado la obra de Julio Mariscal, pues siempre me dejo a alguien fuera. Si lo presento en Cádiz, como hicimos este verano, se me olvida Blanca Flores Cueto. Si lo presentamos en Arco, se me olvida María Jesús Ortega o Pepa Caro. Pero hoy, desde esta madrugada, tengo un nombre en la cabeza porque creo que es un acto de justicia hacerlo, y ese nombre es Francisco Bejarano. Francisco Bejarano desde hace muchísimos años viene reivindicando la figura de Julio Mariscal. Él nos ha enseñado mucho respecto de Julio, y ya digo, en Jerez, que es su tierra, quiero que conste eso, que Francisco Bejarano es uno de los grandes difusores de la obra de Julio, junto, por supuesto, con otros poetas jerezanos que todos conocemos. Así que nada más, muchas gracias y hasta la próxima. La verdad es que, como dice Pedro, es un privilegio estar aquí en la Fundación Caballero Bonal. El libro se presentó en Paterna el pasado mayo, en Arco de la Frontera, obviamente, los dos pueblos de Julio Mariscal, ¿verdad? El pueblo de nacimiento, que es Arco, y el pueblo de adopción, como alguna vez ha declarado también Pedro Sevilla, que es Paterna. Se presentó en la Feria del Libro de Cádiz también este verano, y lógicamente había que venir a Jerez, que era uno de los sitios también clave y frecuentado por Julio Mariscal en su momento, por la amistad también, como recuerda Pedro, con Francisco Bejarano. Realmente, pues, no quiero que se me olvide agradecer el trabajo que hace la Fundación continuamente, con Pepa Parra a la cabeza, ¿verdad?, organizando una serie de actividades fundamentales para que sean consumidas por todos aquellos entusiastas por la cultura, entre los cuales me incluyo. Además, hoy se encuentran aquí muchos amigos, ¿verdad?, porque hay también otras entidades que trabajan por la cultura, como es el Ateneo de Jerez o el Ateneo Siglo XXI, también representado por aquí, y también quiero también agradecer la presencia a la Asociación Amiga a Pie de Página, ¿no?, recientemente revitalizada y que también está desplegando su gana y su energía porque la cultura en Jerez tenga un peso importante. Dicho eso, pues agradezco también la presencia de todos y cada uno de vosotros, y bueno, no me quiero extender demasiado porque tenemos ahora la actuación de Rufino de Paterna, pero sí quería comentar varias cosillas con respecto al libro. El libro, como dice Aurelio, es un libro que estaba inédito, que realmente él, de una manera muy entusiasta y muy entrañable, un día me hizo una llamada, de las frecuentes llamadas que nos hacíamos, puesto que en Impresiones, en Paterna, llevamos como 10 años trabajando por la figura de Julio Mariscal. Es verdad que a lo mejor somos los últimos que hemos llegado a esta fiesta, ¿verdad? Porque le debemos mucho tanto a Pedro Sevilla como a Blanca Flores, Pepi Mateo, que está también por aquí hoy presente, Paco Bejarano,
Pepa Parra, un montón de personas que ya antes que nosotros han profundizado en la figura de Julio Mariscal, y de eso también nos hemos alimentado, de todo ese trabajo. Pero es verdad que estando en Paterna, estando como tenemos nuestra sede, nosotros tenemos la sede en el Museo Etnográfico de Paterna, que es la antigua casa y la antigua escuela de Julio Mariscal. Es decir, que él pisaba el mismo suelo que es donde nosotros realizamos las actividades. Entonces, siendo así, pues claro, una de nuestras líneas de actuación y uno de nuestros cometidos, trabajando por la cultura, allí en Paterna, era recuperar un poco para los paterneros y paterneras esa vivencia de un poeta tan importante como Julio Mariscal. Porque claro, aquí en Jerez o en Arcos es muy fácil que haya poetas, pero claro, yo me ilusiono por mis estudios y después por mi trabajo como profesor de lengua y literatura, mi ilusión es que hubiera poetas en Paterna y escritores y tal. Y entonces a mí siempre me decían, no, es que de eso no hay en Paterna. Y entonces, claro, todo este proceso realmente comienza en una feria del libro de Jerez, donde yo coincido en la caseta de Renacimiento, donde estaba trabajando con Pedro Sevilla, y Pedro Sevilla como que casi que me riñó, ¿no? Porque me dijo, pero hombre, ¿cómo tú siendo de Paterna no sabes que allí vivió el gran poeta Julio Mariscal de Arcos? Entonces de ahí un poco pues se despertó algo que terminó pues siendo este trabajo que, como digo, hemos venido realizando en torno al poeta y a su estancia en Paterna principalmente. Entonces cuando Aurelio me habló de la existencia de ese libro, yo me volví loco, como quien dice, claro, y cuando me senté en casa de Aurelio, que fue la casa de Julio Mariscal, en el escritorio donde Julio Mariscal escribía poesía, y me senté allí y leí de primera mano esas palabras de Julio Mariscal en torno a Paterna, pues claro, era un deseo, ¿no? Un deseo que sabía que era muy complicado llevar a cabo, porque claro, hacía como en ese momento como 40 años que no se publicaba nada inédito de Julio Mariscal. Entonces pues estoy muy agradecido en ese sentido a Aurelio, a Manolo, a Pedro también por el apoyo, por haber podido llevar a cabo ese sueño que teníamos desde Paterna. El libro se ha comentado que está escrito en prosa poética, que es lo primero que se ha publicado de Julio Mariscal en prosa poética. Es un libro que podría acercarse perfectamente a la prosa, salvando la distancia de Juan Ramón Jiménez, de Cernuda, o muchas veces se le relaciona con las cosas del campo de Muñoz Rojas, ¿verdad? Por ese desparpajo a la hora de escribir. Tiene una cosa, realmente tiene una cuestión, Julio Mariscal, que es que muchos de ahí cuando escuchaba el más sabroso de los pecados, creo que terminaba el texto de La Tonta, realmente eso termina prácticamente como un poema que yo sé que es uno de los favoritos de aquí de mi querida Pepa Parra, el más abril de los pecados, ¿no? Entonces, realmente en su prosa se ve su poesía. Ya los investigadores que realmente aquí hay muchos en la sala que podrían dedicarse a esto, pues habría que ver si sería primero la poesía o sería primero la prosa, pero hay una línea que se abre, ¿no? Creo humildemente que con la publicación de este libro se ha abierto una ventana más, si cabe, como que se ha de alguna manera despertado la obra de Julio Mariscal. El libro, estoy muy agradecido también a la familia porque nosotros somos una asociación pequeñita que, como nos han definido últimamente, esta asociación sale nos han definido, a mí me encanta esa definición, de 4 locos cabezones entusiastas de la cultura, ¿verdad? Porque es lo que somos. Entonces no tenemos una capacidad como una gran editorial. Entonces yo le agradezco mucho a ellos que hayan confiado en nosotros. Tenemos nuestra capacidad. El libro está empezando a estar en librería, está ya prácticamente en todas las librerías de Jerez, en Cádiz, pero al principio el libro lo mandábamos por correo postal. Incluso algunos de los entusiastas de la cultura de Jerez me han agradecido este hecho, porque claro, nosotros no éramos partidarios de meterlo en una plataforma que no digo el nombre, pero que todos estamos pensando cuál es, ¿verdad? Pero claro, realmente
eso forma parte, creo, del entusiasmo y de la alegría con la que se recibe un nuevo libro de Julio Mariscal, ¿verdad? El libro, aún así, ya ha llegado a Úbeda, a Madrid, a Bilbao, a Badajoz, a Canadá, a Alemania, es decir, que dentro de nuestra capacidad pues se va moviendo. Y digo esto porque hay una cuestión interesante, y es que casi todos los que estamos aquí hemos leído primero la poesía de Julio Mariscal y después la prosa, pero ya hay personas que están haciendo el proceso contrario. Hay personas que lo primero que van a leer de Julio Mariscal es este libro Pueblo, y a partir de su prosa poética seguirán internándose o profundizando con su poesía, con lo cual pues es algo también que me parece interesante de comentar. Y bueno, realmente podría decir unas cuantas cosas más, pero me voy a autocensurar y creo que es buen momento para que Rufino de Paterna pues nos deleite con su cante. Además, hay muchas personas que están, hay unas cuantas personas de aquí de la sala, lo cual me parece también importante, que conocieron en vida a Julio Mariscal. El mismo Pedro Sevilla, que aunque no llegó, como él ha contado muchas veces, a cruzar palabras con él, pero sí lo perseguía desde la distancia, al igual que Pepa Caro, que eran como dos admiradores que buscaban al poeta cada uno desde un extremo, ¿no? Sus familiares, Rufino de Paterna, que ahora nos contará alguna anécdota, que lo conoció, él no pudo ir al colegio, pero sí trabó una amistad con Julio Mariscal, en la cual pues se escuchaban flamenco juntos y tal, porque Julio Mariscal, y en Paterna, además de ser poeta y maestro, pues además de eso ejerció una muy importante cuestión, que fue inculcar a los niños de Paterna y a las niñas la petenera. La petenera no se conocía tanto cuando Julio Mariscal llega a Paterna. Él, como ha dicho también Aurelio, fue feliz allí, fue muy feliz allí, en parte también porque se encontró un flamenco en estado puro en Paterna. Se encontró con una serie de cantadores que estaban en ebullición, como es el mismo Rufino, como era el perro de Paterna y como era el niño de la cava. Y a estos jóvenes flamencos él le metió el gusanillo de la petenera, que desde entonces, gracias también al impulso de Julio Mariscal y también del poeta de arco Antonio Murciano, empezó a celebrarse el concurso nacional de cante por petenera en Paterna, por el que han pasado pues infinidad de artistas a nivel nacional, ¿verdad? Y Pepe Marín también, que lo conoció en vida, que yo lo he hablado varias veces con él. Nosotros allí en Paterna, además de Julio Mariscal, estamos estudiando la vinculación de un escritor francés, que es Clement Lepidis, que él escribió varios libros sobre Paterna. Uno de ellos ya lo tenemos traducido y publicado, otro de ellos lo estamos trabajando, que saldrá este año seguramente, y en uno de esos libros pues aparece Pepe Marín, y aparece Pepe Marín en el contexto de una presentación de Tierra en Arcos, del libro Tierra, presentado por Pepe Marín. ¿Te acuerdas, no? 71. Bueno, pues nada, sin más, os voy a dejar con el cante de Rufino de Paterna, que sí decir brevemente que para los que no lo conozcáis, que es uno de los grandes flamencos que Paterna lleva por bandera, que además, aparte de sus 15 discos que tiene grabados, aparte de que ha tocado con la mayoría de los guitarristas, con Isidro Sanlúcar, con Manolo Sanlúcar, Niño Pura, y la lista sería interminable. Aparte de eso, pues él además en 2024 fue bandera de Andalucía de las Artes por Cádiz. Entonces tenemos aquí el privilegio también de tener a Rufino, y nada, os dejo con él. Rufino, cuando quiera, te vienes por aquí.
Aquí lo tenemos. Durante muchos años, estaba paterna y el concurso anual Canta los Verdaderos. Perdone la modestia, pero por la modestia. Las bases de ese concurso se crearon aquí en Jerez, exactamente en la sede del Radio Popular de Jerez. Y lo hicimos mano a mano con un aficionado cabal que nos abandonó, Antonio Benítez Manos Salvas. En la secretaría de la emisora, ¿cómo se llama? No, Agustín. Plácido y el otro. Serafín. Plácido, Serafín. Y Juan Carlos. Dos. Estuvimos los cuatro haciendo la base de ese concurso. Y Camino, con Perro, con Rufino, con el niño de la cabra, con todo lo que pasó por allí. Yo quiero desearte lo mejor, Rufino, lo sabes, te quiero y te admiro, porque sé de tu grandeza. Y quiero también que le demos un aplauso al guitarrista, a Manuel López. Venga, mucha suerte. Señores, pues muy buenas tardes y hoy me encuentro aquí muy a gusto, muy satisfecho porque hay muchos amigos, muchos conocidos, como fue Pemaré y muchos de los que habéis en la sala. Pues yo tuve en Paterna mucho contacto con Julio Mariscal, que ya habéis escuchado, cada uno dando su opinión. Y ese era para mí un gran hombre, un gran escritor, un gran poeta, un hombre que le gustaba el flamenco, hasta el último. Fue hermano mayor de la Virgen de la Soledad de Paterna, porque le encantaba la Virgen y además los saeteros que había en Paterna, en particular la voz mía le encantaba, que me sacó una saeta, una letra que dice: se va cerrando la tarde, la luna empieza a brillar, y tú sola con tu pena, mares de la soleá, como una rosa morena. Esa saeta era suya, y cuando él me mandaba a Marco, que tengo muchas cartas en mi casa, de él, me mandaba a Marco y Rufino, te prepara la voz, no beba cosas frías. Iba y cantaba con él, y en fin, muchas cosas. Además, de los 15 discos que hice, como ya lo ha dicho Juan, esos 15 discos, pues tengo algunas letrillas de él metidas. Yo también me hacía mis letras, cuando yo me sacaba una letra, pues se la enseñaba, se reía, veía conmigo. Me dice, total, tú escribe y guarda, y así fue. Pues fui guardando, y Juan me hizo un libro que se titula Rufino eres poeta, que casi lo tengo el libro, vamos, ya para toda la vida. Así que le voy a hacer un cantecito, una letra, recordando una letra de él. Estoy un poquillo por lo frío, vamos.
de aquel cerro, por día me llevarán con mi yuntita y la pego. Y en los juncos voy sembrando lo mucho que no te quiero. Estas letrillas son de me gusta verte subir por el higo de arriba. Me gusta verte subir y sabes que tú me quieres. Como te quiero yo a ti, mocita de mi querer. Que le cruce la bacana, un ciego a mí me pidió, ay, que le cruce la bacana a la cara no mire, lágrimas se le caían. Qué pena será Es verdad que estoy notando un poquillo con los fríos, los calores. Quería contar ustedes una anécdota porque yo con cosas de julio empiezo a contar cosas y termino hasta mañana. Cosas bonitas, cosas poéticas. Hemos hecho muchas reuniones, en su escuela hemos estado y hemos organizado fiestas, cosas de Navidad, hice un teatro y me hice unas letrillas del teatro. Pues, cuando él vino a Paterna, nosotros no sabíamos lo que venía a Paterna, la figura que era, pero él no sabía lo que había en Paterna. Un hombre que le gustaba tanto el cante, total, te voy a contar. Él me tuvo, yo iba al campo a trabajar, iba a hacer, me tenía que buscar la vida, y porque de niño iba al colegio, le cantaba a los chiquillos en el colegio, y lo tuve que abandonar para irme a trabajar al campo para poder comer. No era yo, era todo el mundo. Total, que ya además yo voy a esto de Julio Mariscal. Pues él cuando vino a Paterna daba lecciones de noche a los adultos, a los hombres los hombres que pueden ir de noche, porque de día trabajan. Total, que
al poco tiempo de estar allí, dice, aquí hay alguno que le guste el cante. Yo me estuve callado y enseguida uno de los alumnos me dice, ahí está un Rufino que le gusta el cante. Dice, a ver, que se ponga de pie. Me puse de pie, él nunca se esperaba, dándome lecciones, no se esperaba, y me preguntó, ¿a ti qué? ¿Que te gusta el cante? Digo, no es que me gusta, sino que canto. ¡Hombre! Y para cantarme me dice, ¿qué cantadores te gustará a ti? En aquel tiempo estaban los Mairena, estaba Antonio Mairena, el hermano Manolo, Curro, Terremoto de Jerez, la niña Los Peines, Fosforito, Meneses, y le dije yo, y se quedó mirándome y dice, caramba, tiene el mismo gusto mío. ¿Verdad? Me siguió dando paseitos y me dice, que es lo que dice Pepe de la Petenera, me dice, se conocía muy poco, se sabía muy poco de Petenera. ¿Y de la Petenera qué sabes tú? Digo, que es de Patena. ¿A ti quién te ha dicho eso? Me dice, ¿a ti quién te ha dicho eso? Le digo, mira, qué sencillo. A mí los antiguos, como yo canto, me dicen que la Petenera era una cantora de Patena, se llamaba Dolores la Petenera, cantaba en los cafés cantantes, los hombres se mataban por ella de guapa, y hasta ahí llegó. Eso es lo que sabía, se sabía. Entonces él dio una vueltecita y me dice, sí señor, pues verdad, la Petenera es de Paterna, es nuestra. Digo, ¿y para qué dijo eso? Entonces, lo que acaba de anunciar Pepe, en aquel tiempo estábamos sacando una misa flamenca con Serafín Galán, y entonces se comentó que Julio había dicho que la Petenera era de Paterna, que está lengua. Total, pues entonces hay que hacer un concurso aquí. Entonces hicimos un concurso que fue presentado por Pepe Marín, vino Antonio Murciano de Jurado, y ya se quedó en Paterna también Antonio, que también tengo que agradecerle mucho, ¿sabes? Y entre Julio y Antonio Murciano, estaba a Paterna para adelante en el cante flamenco, y se unió Arco con Paterna y Paterna con Arco. Así que en aquella época también le tengo que agradecer que fui al Gran Teatro Falla, y gané el primer concurso nacional de cante por saeta. Y me escuchó que llevaba Antonio Murciano con el hermano Carlos, llevaba a la casa de disco la RCA. Y entonces le dijo a Julio, yo escucho a un parroquino por la radio, a mí me lo trae Arco, y le dijo Julio, yo a Arco no voy, ven tú siquiera a Paterna. Y así fue. Nos juntamos en el cuarto del perro, el perro que tenía una fuerza y una ganas de grabar, ¿no? Y total, nos comemos vino Cambalá, 2 o 3 cantadores de Arco, y estuvimos todo el día cantando, y aquella tarde comimos, y entonces dice Antonio Murciano, ¿queréis grabar un disco? El perro, hombre, no vamos a querer, ¿para qué estamos aquí? Y ya yo empecé a grabar mi primer disco, que es Jerez de la Frontera, grabamos todo, grabó el disco, que era compacto, todo por bulería, 2 LP que yo los tengo en mi casa, yo los conservo. Yo grabé mi disco, el perro de Paterna grabó el suyo, que grabamos en Arco de la Frontera, en la Escuela de la Salle, que se trajeron los estudios y allí grabamos los discos. Con que así ya seguimos para adelante, me metí en el mundo del flamenco hasta llegar a grabar 15 discos. Y aquí estamos, señores, y ahora les voy a cantar un fandanguito a ver cómo sale. Y nada, y buenas noches.
a todito hombre que se encuentre enamorado, ay de que le sirve el saber. Yo me ría de la mujer hasta que una encontré que hace de mi loca y quiere. Bueno, pues voy a hacer una cosita de Julio Mariscal, que se titula Un polo, como ha dicho antes, cuando hizo el teatro, me dice, Rufino le gustaba mucho y dice, nos tenemos que encontrar en un camino los dos,
tú querrás que te salude y yo no te digo ni adiós. Eso es porque lo vas a meter. Entonces yo canté ñano y lo he puesto también por el polvo. Así que voy a hacer una pinceladita con esa letra. Que la mi mamá coge un poquillo. Bien, Manuel. No tenemos que encontrar y en un camino en un camino tú querrás que te salude y yo no te digo yo no te digo ni anda diciendo tu madre que yo contigo no igualo y eso será el dinero porque la madre te ganó. Anda diciendo
que ver, hay que ver. Estamos igual que siempre, viendo por la fuente, si la queremos beber. José María se llama, y el rey de los bandoleros, por los caminos de Rondón, en su paso le van siguiendo. Hay la gente rabia, hay no sabe decir, pensando del día, José María, José María. Un beso de ti. Toma niña mi cobarde, que yo para nada no quiero. Hay tan solo que lo ha gozado, hay que repartir tu compañero. Hay la gente rabia, hay no sabe decir, pensando del día, José María, José María. Qué personaje.